Señores, Sebastián, querido, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás, Javo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Me tiene de gracias hijo el a... micrófono, Seba. Me tiene de hijo el micrófono. Parezco a mi papá cuando lo llamo por WhatsApp, que nunca sabe cuando está prendido y apagado. ¿Cómo andás? Gracias a todos por la invitación. Creo que es la tercera. Así que la cuarta y quinta que me agrandaste, las vamos a hacer más adelante. No, Ya quedan pendientes. debo confesar que conté en mi cabeza rápido las veces que hicimos esos programas también para la Embajada de Estados Unidos juntos, que no tuvieron que ver con este marco de los martes de astronomía, pero que bueno, que compartimos un aire. Tal cual, tal cual. Y siempre fueron lindos momentos. Así que seguramente hoy va a ser algo parecido. Bien, Seba, nos traes al primer astrónomo de Sudamérica, ni más ni menos. Estamos como ansiosos porque francamente hay temas que encaro en Martes de Astronomía y hago como una especie de repaso o trato de estar a la altura. De esto soy como una especie de cero total, así que el aire es completamente tuyo. Iré metiendo bocado o iré preguntándote lo que me surja preguntarte. También pedirle a la gente que nos haga sus preguntas a través del chat que figura en YouTube en vivo, para que en algún momento Seba también se exponga a ellas. Así que adelante, Seba, arranquemos sin mucho más preámbulo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, en realidad la propuesta de hoy de este Buenaventura Suárez, el primer astrónomo sudamericano, viene casi con un sentimiento de culpa, ¿no? En realidad yo soy confeso fanático de Galileo, de los grandes astrónomos de ese final del medioevo, principios de la modernidad, Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, Newton, y en definitiva, muchas veces nos ocupamos el tiempo en estos personajes sin darle la verdadera importancia que creo tiene este jesuita, nacido en Argentina, nacido en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, y luego trasladado hacia el norte, un norte difuso en los tiempos de Buenaventura, donde los límites que hoy separan el sur de Brasil, el noreste de Argentina y el actual Paraguay no eran tales, con lo cual este personaje ciertamente es un poquito de todos, pero vamos a tratar en el programa de hoy de ir conversando algunos puntos de su biografía, algunos logros de su trabajo científico y tratar de entender qué tan importante fue este astrónomo, sacerdote jesuita. En definitiva, casi para adelantar, yo diría, no fue alguien que observó bastante bien para estar en una época lejana, en un lugar muy apartado de las capitales del mundo científico de la época. En realidad fue de los más grandes observadores de su tiempo, aún estando en estos lugares recónditos del sur. Así que intentaremos en los minutos que tenemos por delante darle precisamente ese valor a Buenaventura. Yo les decía, Buenaventura nació en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, ¿sí? La actual capital de la provincia del mismo nombre, ¿sí? Ahí tenemos una especie de dibujo de lo que habría sido un Santa Fe inicial y la ciudad, la preciosa ciudad actual, ¿sí? Que dio escenario a ese nacimiento de Buenaventura Suárez, un 11 de junio de 1679. Desde luego, Buenaventura era de una de las familias más acomodadas de la región. De hecho, era tataranieto de Juan de Garay, el propio fundador de la ciudad, el fundador de la ciudad de Buenos Aires. Juan de Garay, en un viaje que hace desde Asunción hacia la costa del Atlántico, para en ese lugar y funda la ciudad de Santa Fe. Unas generaciones después nacería en esa misma familia Buenaventura.
Y no era el único personaje importante que tenía en su árbol genealógico. Su bisabuela era la hermana de Trejo de Sanabria, el fundador del Colegio Máximo de Córdoba, de alguna manera el antecesor inmediato de lo que luego fue la Universidad de Córdoba, y esa casa de altos estudios para los jesuitas fue también el lugar de estudio de Buenaventura, ¿sí? Fue al colegio, a los lugares, a uno de los lugares más importantes para estudiar en aquel entonces en nuestro continente, y que había fundado su pariente. Así que acá tenemos, bueno, la imagen que nos recuerda a Juan de Garay, y acá tenemos este colegio máximo donde Buenaventura llega ahí a sus casi 17 años, en 1696, va a estar un buen tiempo estudiando acá un poco de todo, ¿no? En la época se estudiaba filosofía natural, acá Buenaventura tiene que haberse introducido más que nada en el pensamiento geocéntrico. Muy seguramente leyó el heliocentrismo por otro lado, ¿sí? Pero no seguro en el compendio académico que le tocaba dentro de las paredes de la escuela. Por supuesto, aprendió herramientas matemáticas que ciertamente luego tuvo que usar y lo hizo de muy buena manera. Algunos idiomas, Buenaventura manejaba muy bien varios idiomas, y de hecho va a ser traductor de algunas de las grandes obras de la ciencia de ese entonces al español. Así que este es un precioso escenario para nuestro personaje de la charla de hoy. Yo lo nombré como el primer astrónomo de Sudamérica, y por ahí alguien nos está viendo y dice, pero te estás olvidando de Marggrave. Marggrave, unos cuantos años antes, de hecho en 1639, como lo pongo yo en esta imagen, en la ciudad de Recife, en Brasil, realmente funda el primer observatorio de nuestro continente, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo soy injusto con este holandés? Bueno, precisamente porque también un poco para ponernos la camiseta. Hoy estamos en día de partido de selección, entonces ya empezamos a tirar para nuestro lado, pero hay un motivo un poquito más académico, y es que este observatorio funcionó con instrumentos construidos en Europa, ¿sí? Y continuó una tarea de observación que Marggrave ya había desarrollado en Holanda. Así que en realidad esta es otra sede de un trabajo comenzado en el viejo continente. La enorme diferencia con Buenaventura es que va a hacer todo desde aquí, desde estas tierras, con recursos de estas tierras, acompañado, ¿sí?, secundado por las personas del lugar, y ahí creo que radica una enorme diferencia. En 1706, nuestro personaje, Buenaventura, llega a la reducción de San Cosme y Damián, una reducción que tuvo varios lugares. Las reducciones jesuíticas solían moverse a veces por cuestiones estrictamente geográficas, que se necesitaba cambiar el emplazamiento, a veces por peleas con las comunidades del lugar. La reducción de San Cosme y Damián comenzó en lo que hoy sería el territorio brasilero, luego se mudó a lo que hoy sería la provincia de Misiones, y después cruzó el río
y se emplazó en su actual lugar, que es en el sudeste de Paraguay, ¿no? Donde hoy podemos visitar la reducción de San Cosme, ver un reloj de sol, probablemente no construido estrictamente por Buenaventura, pero casi seguro hecho por uno de sus discípulos, y seguramente con mucha de la herencia astronómica que dejó Buenaventura en toda la región. Así que acá va a llegar Buenaventura, por supuesto, para tomar sus tareas sacerdotales, sus tareas de misionero. Buenaventura fue un verdadero misionero católico, ¿sí? No estuvo en una sola reducción, se fue moviendo por muchas reducciones, haciendo diferentes tareas. A mí me gusta imaginarlo en algún carro con cofres llenos de libros, llenos de sus instrumentos cuando se iba movilizando, casi armando una suerte de observatorio itinerante de sitio en sitio, ¿no? Y muy posiblemente llevándose, no dentro de los cofres, pero sí con él, a su gente de confianza, porque en definitiva Buenaventura va a generar realmente un pequeño staff astronómico. Conozco varios guías de turismo argentinos que están en ese plan también. En ese plan de observatorio. Incluso varios, no voy a mencionar a nadie, pero incluso algunos de los cuales meten a su gente en cofres. Bueno, no, Buenaventura no lo vamos a tomar como que hizo semejante cosa. Bueno, ahí va a ser en 1714 una de las segundas sedes de esta historia de Buenaventura. Va a ir a Itapuá, hoy es Encarnación en Paraguay. Son un montón de sitios donde Buenaventura fue moviéndose, fue parte durante un poquito más de 2 años de la reducción de San Ignacio de Miní, quizás uno de los lugares más emblemáticos de ese recorrido por las misiones jesuíticas que podemos hacer en el norte de nuestro país, ¿no? Un lugar precioso para visitar, y ahora que sabemos, bueno, tendremos ese segundo elemento como excusa, que es caminar los mismos pasos que habrá hecho Buenaventura. Y en definitiva, acá tenemos la primera actividad de Buenaventura, o la primera profesión que le podemos endilgar a Buenaventura, que es la de cartógrafo. En unos minutos vamos a ver el método de cómo lo hizo, pero Buenaventura va a terminar determinando la latitud y la longitud de una treintena de reducciones jesuíticas en toda esta zona que antes mencionamos, ¿no? Lo que sería Paraguay, Argentina, Brasil. Realmente Buenaventura va a ser el primer cartógrafo de nuestro continente. No hacer un dibujo más o menos detallado, sino realmente determinar con métodos astronómicos la posición correcta de un lugar. Buenaventura va a ser, creo yo, algo incluso tan importante como sus logros astronómicos. Va a ser famoso por sus chocolates, ¿sí? Yo creo que esto merece todo el crédito de Buenaventura, ¿sí? Un gran astrónomo que hace su propio chocolate, que caminaba por esa selva misionera armando sus libritos, sus anotaciones de toda la flora del lugar, así que también es un naturalista, un enorme metalúrgico. Hasta la llegada de Buenaventura al norte, a lo que sería actualmente el norte de nuestro país,
las reducciones no tenían campana. Una campana al menos para cada una de esas 30 reducciones fue tarea desarrollada por Buenaventura. Buenaventura hizo todo, hizo los hornos para la fundición, armó las campanas, no las armó así nomás, incluso algunas reducciones llegaron a tener un carrillón, distintas campanas que tocaban una melodía, cada una de las campanas confeccionada a un tono musical diferente. Muchas de estas cosas Buenaventura la hizo de un modo absolutamente autodidacta. No estudió metalurgia en el Colegio Máximo de Córdoba. Probablemente esta actividad que yo un poco en serio y un poco en broma emparentaba en importancia a sus observaciones astronómicas, digo, lo de hacer chocolate tampoco, ¿sí? Habrá sido posiblemente también un conocimiento compartido con los guaraníes, con los pobladores de la zona. Por muchas razones, espero a lo largo de este programa poder ir haciendo ese semblante, mostrar cuál fue el grado de participación, de cooperación entre dos culturas que está preciosamente representado por Buenaventura. Esto de una cultura precolombina como los guaraníes que tenían una astronomía muy rica, una representación del cielo muy interesante. Hay algunas decenas de constelaciones guaraníes, representaciones del cielo. Los guaraníes no tenían un calendario, ¿sí? Ellos solo sabían que a lo largo de varias lunas iguales el clima del lugar volvía a ser el mismo. Este era su forma rudimentaria de medición del tiempo, pero sí tenían hermosas leyendas sobre algunas figuras con las que poblaban el cielo. Tenían, por ejemplo, explicaciones hermosas sobre los eclipses, ¿no? Ellos suponían, por ejemplo, que el eclipse de sol, ¿sí? Cuando el sol mágicamente se les oscurecía sobre sus cabezas, era un yaguareté que se había comido al sol. Así que había que tirar flechas, piedras al cielo, hacer mucho ruido para que el yaguareté escupiera al sol, cosa que de hecho tenemos científicamente comprobado. Hicieron mucho ruido cada vez y el yaguareté terminó escupiendo al sol luego de 2 minutos y volvimos a tener al astro rey moviéndose de forma aparente sobre la esfera celeste. Así que a mí me gusta imaginarme a un Buenaventura enseñándole a los guaraníes los conceptos de su astronomía y de alguna manera alimentándose de todas esas leyendas y aprendiendo de los conocimientos que los guaraníes tenían de su representación de los cielos. Así que Buenaventura también fue de alguna manera una suerte de médico para la región, ¿sí? Armando sus propios medicamentos con esas hierbas que él reconocía. Ahí me gustaría casi emparentarlo con un personaje probablemente más conocido por todos, que es Nicolás Copérnico. Hay una frase muy linda, que yo no voy a citar de forma literal, ¿no? Pero que habla de un Copérnico que Copérnico también un sacerdote, también vicario de una comunidad, era el mismo que daba las leyes a esa pequeña comunidad, las defendía, de hecho lideró la defensa de un fuerte del ataque de los teutones,
también cobraba impuestos a quienes bajo la protección de esas murallas allí trabajaban, y siempre la valoración de Copérnico era esa, ¿no? La misma persona que podía viajar en su carreta a curar a los enfermos, aun cuando no pudieran pagar esos servicios, el mismo que cobraba impuestos, armaba tácticas de defensa para la comunidad, por supuesto oficiaba todo lo concerniente a la religión, aún metido en esas actividades tan mundanas, podía medir los cielos con absoluta precisión. Una frase acuñada para Nicolás Copérnico, pero que se la podemos otorgar con muchísima justicia a Buenaventura. Buenaventura hizo eso, ¿sí? Hizo las campanas para las reducciones, ejerció la medicina, ayudó en toda la cuestión administrativa y eclesiástica en esas reducciones, y le sobró tiempo para ser uno de los más grandes astrónomos de su época. Buenaventura, en todos esos periplos, no solo va a estar entre las reducciones jesuíticas, también va a tomar cargos de liderazgo en algunas escuelas jesuíticas, en la actual Corrientes, también durante varios años en Asunción. Hay una imagen así alegórica de la actual capital de Paraguay. Y ya en 1749 se mueve a la reducción de San Carlos, en nuestro territorio, uno de justamente de esos lugares que podemos hoy visitar, suponiendo que bueno, esos muros fueron tocados por este primer astrónomo de nuestro continente. Pensemos primero cómo eran esos telescopios de Buenaventura. Buenaventura armó los telescopios, ¿sí? en la ciudad de San Cosme y Damián, en Paraguay. Hoy está esta escultura, que fue un poco la que yo mostraba también en la primera diapositiva, con mi imagen abajo de esa escultura. Acá, de última, lo muestran un Buenaventura que no sabemos muy bien si observó así. Es muy probable, por sus propias descripciones, que nunca haya estado en esta posición. Lo que sabemos es cómo construyó sus telescopios, porque lo escribió en su libro. Él ahí dice que utilizó cañas de tacuara, las cañas típicas del árbol de tacuara de la zona, que pueden llegar a tener 10 metros de alto, cosa muy necesaria para él, porque Buenaventura llegó a construir telescopios de hasta 8 metros de distancia focal, ¿sí? Wow. No es poca cosa, ¿sí? Armar un telescopio de 8 metros de largo. En definitiva, eran telescopios de lentes, ¿sí? Bajo el mismo formato que lo había hecho Kepler, ¿sí? 2 lentes cóncavas. Y las lentes de Buenaventura tuvieron algunas 2,5 centímetros, otras llegaron a tener hasta 7 centímetros de diámetro, ¿sí? Algo muy digno. Esas lentes no eran vidrio pulido porque no había vidrio, así que en realidad imaginémoslo a Buenaventura por el lecho del río, buscando algunos cristales que el propio río ya haya hecho un pequeño pulido previo, algunos cristales que sean muy transparentes. En realidad, Buenaventura tenía cerca las minas de Wanda, ¿sí? Donde hoy todavía podemos encontrar estos cristales de cuarzo. Las ópticas del telescopio de Buenaventura eran de estos cristales de cuarzo. Algunos de ellos son muy translúcidos, algunos de ellos ya vienen en algunos
se pueden encontrar en algunos pedacitos pequeños que Buenaventura seguramente terminó puliendo usando justamente la arena del río como esmeril, ¿sí? Si alguno de los que nos... Imagínense ¿Cómo? lograr, qué locura, digo, lograr el pulido fino, como para que sea realmente algo. Imagínense cualquiera de ustedes arreglar, vamos a decir entre comillas, porque lo arruinarías. Cualquier instrumento óptico que tengas hoy, Coronel en el río. Bueno, Hoy es prácticamente una mala palabra y. cuando uno ¿No? arranca a construir su telescopio, ¿no? A armar la óptica, si agarramos hoy el libro de Texeró o el libro de Sábato, que escribió un libro sobre cómo construir nuestro propio telescopio, uno va a agarrar una torta de vidrio y el primer pulido, el grueso, donde yo voy a tratar de devastarlo de manera rápida, normalmente se hace con arena de río. De hecho, un viejo telescopio que yo me armé hace unos cuantos años, lo hice de ese modo. Después, por supuesto, uno va usando esmeriles mucho más finitos y adecuados para la tarea, cosa que por supuesto no disponía Buenaventura. Pero es fantástico haber usado entonces esas cañas de tacuara para el tubo principal y una cañita más chiquitita, ¿sí? Al extremo como objetivo, ¿sí? Del telescopio, y moviéndola dentro de la otra caña para hacer el foco del telescopio. Y utilizar estos cuarzos de las minas de Wanda como óptica para sus instrumentos. Y cuando hacemos observaciones, es muy importante poder determinar el tiempo de esas observaciones. Así que Buenaventura, además de construir enormes telescopios, construyó relojes de péndulo. El reloj de péndulo había sido esbozado por Galileo. El mito nos dice que el hijo de Galileo construyó el primer reloj de péndulo, probablemente no lo haya hecho. Sí sabemos que al diagrama de Galileo Galilei lo mejoró y sí construyó muchos relojes de péndulo el holandés Christian Huygens, ¿sí? Y seguramente de este tipo de reloj de péndulo se valió Buenaventura. Seguramente de palo santo, de cedro rosado, las maderas duras que disponía en la zona Buenaventura. Debe haber armado un reloj de péndulo con una vara de 0,99 metros de longitud, lo que le daba una oscilación de 2 segundos. Pero el péndulo de Buenaventura no tenía recuperación de energía, es decir, se iba frenando, con lo cual, muy posiblemente, este reloj estaba puesto sobre una mesa y a los extremos de la mesa, 2 guaraníes con unas plumas dándole golpecitos de vez en cuando a esa vara para que no se frene y para que siga marcando el tiempo. Un reloj que no podía estar cerca de una corriente de aire porque hubiera acelerado la oscilación y entonces la medición del tiempo no hubiera sido correcta. Muy seguramente tenía que estar protegido de las temperaturas, de los cambios de temperaturas, así que pensemos seguramente 2 guaraníes casi encerrados con el reloj en alguna habitación quizás de subsuelo de la reducción. En otro extremo de la reducción, en una torre, Buenaventura y sus telescopios observando. Es genial porque el telescopio de Buenaventura, yo decía, es muy probable que no se haya parecido a esto, ¿sí? De un pie y el tubo. El telescopio de Buenaventura estaba sostenido por poleas, alguna viga de la torre de observación del jesuita. Y ese telescopio, que se movía entonces en altitud y en azimut, ¿sí? Para
apuntar el objeto deseado por nuestro astrónomo, tenía que ser movido con sogas por al menos 4 jesuitas que acompañaban la observación de Buenaventura. Y Buenaventura observando boca arriba, acostado sobre una mesa, perfectamente nivelada por él. Así que tenemos 4 jesuitas al menos acomodándole el telescopio a Buenaventura, probablemente 1 o 2 tomando notas a las órdenes de él, otro pegando unos gritos en el medio del patio, hasta la otra punta donde 2 jesuitas más se encontraban marcando el tiempo, probablemente en un ábaco, de el reloj de péndulo construido por él. Así que Buenaventura armó un verdadero observatorio, un observatorio con un staff de 6 o 7 personas que seguramente cambiaban de turnos porque se cansarían, así que en vez de 6 quizás había 10, 15, 20 jesuitas adiestrados por Buenaventura para hacer observaciones. Y las observaciones eran más o menos buenas. No, las observaciones que compartía Buenaventura terminaron siendo publicadas por la Royal Society. Él las compartió con los jesuitas astrónomos de Europa y de China, y aparecen referenciadas por científicos de la talla de Domenico Cassini, el director del Observatorio de París. Así que Buenaventura no era alguien que, bueno, hacía algo bastante bueno para hacerlo desde la selva del Gran Chaco, del norte argentino y el sur paraguayo. Era uno de los mejores observadores de su tiempo, aún con instrumentos construidos con lo que tuviera a mano en su entorno. ¿Y cuáles eran las observaciones de Buenaventura? Bueno, sobre todo estudió las lunas de Júpiter, ¿sí?, que en sus movimientos alrededor del planeta constituyen casi un reloj, ¿sí? Después vamos a volver a estas imágenes. Este es un reloj de sol que se encuentra hoy en la reducción de San Cosme y Damián, en Paraguay, ¿sí? Acá estoy orgulloso tocando ese reloj que quizás, como decía, habrá construido algún discípulo de Buenaventura. Pero adentrémonos en una historia interesante. En la época de Galileo, digamos unos 50 años antes de Buenaventura, los países que se adentraban al mar, estos países podían ser España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, tenían un gravísimo problema: ubicarse en el mar y ubicarse en nuestro planeta para volver a buen puerto. Volver a buen puerto no significaba, bueno, me atraso o me quedo dando vueltas. Muchas veces era llegar a un acantilado que no había que llegar y perder el barco y la vida de sus tripulantes. La latitud la podían marcar relativamente fácil. La latitud se marca por la altura de un astro sobre el horizonte. Así que con cualquier instrumento que pueda medir grados sobre el horizonte, un sextante, que mide 60 grados, un cuadrante, que mide 90, la latitud era algo que ya en esa época estaba muy fácil, ¿sí?, para poder determinar. Pero la longitud, no. La longitud necesitaba no solo de la posición de algún objeto, sino de la hora. Todas las coronas que se adentraban al mar propusieron algún tipo de concurso con grandes premios, millonarios premios,
a ver quién encontraba un reloj fidedigno que fuera exterior a cualquier cosa terrestre. De hecho, la corona inglesa propone unas 20.000 libras esterlinas para quien solucionara el tema. De hecho, esto lleva a una historia muy linda que quizás podría ser tema de otro encuentro, que es la construcción del primer reloj mecánico, el H1 de Harris, ¿no? Que iba en busca de este magnífico premio. Pero Galileo dice, bueno, acá tenemos un reloj. Las lunas, que yo acabo de descubrir, los astros mediceos, dijo él, hoy lo llamamos lunas galileanas, a Io, Europa, Ganímedes y Calixto, giran en un periodo que ya conocemos, alrededor de Júpiter. Algunas pasan por delante o por detrás del planeta desde nuestra observación, y esto lo podemos predecir con absoluta exactitud, y funcionarían como un reloj. Ahora, claro, Galileo obvió un problema. Anda a mirar las lunas de Júpiter arriba de un barco, que se te está moviendo todo, ¿no? Era un método... O la época del año también, porque determinada época del año lo perdés también. Además, pero aún suponiendo que lo tengo arriba del horizonte, lo tengo a una altura favorable, lo que no es favorable es el piso que se me está moviendo en el barco, ¿no? Para poder hacer esa observación en las épocas. No me jodas que Galileo inventó el gimbal y nos vamos. No, Galileo de hecho inventó sí un casco que tenía un telescopio adosado, ¿sí? Era como... Para que uno pudiera ir compensando el movimiento del barco. Pero en realidad... Aparte, recordemos un poco los aumentos, ¿no? Uno piensa hoy en un deck de madera donde sabemos muy bien que un telescopio no puede ir porque si alguien pasa caminando ya la imagen no es tal o vibra. Pero esto estamos hablando de también, volviendo a los aumentos, estamos abajo de los 40 aumentos, ¿no? Sí. Para ver lunas, aprovecho siempre a deslizar estos datos por si nos está viendo alguien que todavía no mira el cielo, con un telescopio, con un binocular muy rudimentario. Estas lunas de Júpiter se pueden ver en esta época del año. Ahora, desde las 11 hasta las 5 o 6 de la mañana, se ve perfecto Júpiter y sus lunas. Pero en un barco, bueno, se complica. En un barco se complica. No se complican en tierra firme, ¿sí? Y Buenaventura tomó ese método que había quedado medio como perdido y en desuso durante unas cuantas décadas y usó ese método para determinar la longitud. La latitud la determinaba fácil con estrellas brillantes, la longitud de las 30 reducciones jesuíticas de la zona guaraní, ¿sí? Así que hizo observaciones terriblemente precisas, para lo cual se necesita justamente una observación puntual y determinar bien la hora, clave, ¿sí? para ese trabajo, una buena matemática y, en definitiva, convertirse con ese método, ¿sí? en un gran astrónomo y en el primer cartógrafo que tuvo nuestro continente, ¿sí? Buenaventura escribió varios pequeños trabajos que de hecho publicaba en las imprentas que había en las reducciones. San Carlos y Loreto tenían imprentas, pero cuando empieza a trabajar en su máxima obra, que es el lunario de un siglo, determinando la posición de la luna con todas sus posibilidades, digo, salidas, puestas, incluso eclipses, durante más de un siglo. Eso ya en 1739 lo va a mandar a Europa a publicar. Y su libro termina teniendo varias ediciones y convirtiéndose en un libro de referencia no solo para la región, ¿sí? sino para todo el mundo, porque Buenaventura arma un sistema
por el cual a través de esas latitudes y longitudes que había armado de las reducciones jesuíticas guaraníes, poder tomar la latitud y la longitud de cualquier punto del mundo. De hecho, en el libro aparecen las referencias geográficas de las grandes ciudades de la época, tanto de Europa como de Asia, como del resto de América. Yo tengo acá una edición, por supuesto, mucho más nueva, ¿sí?, que hizo un gran divulgador de la astronomía de Paraguay, que fue Blas Servín. Nos dejó hace muy poquito Blas, pero nos dejó, además de todos sus magníficos trabajos sobre astronomía guaraní, nos dejó también este libro que recuerda un poco a su gran predecesor en la zona, ¿no?, que fue Buenaventura. Así que, en definitiva, para este bloque, Javo, yo tenía pensado que imagináramos eso, ¿no? Una noche cualquiera, en una calurosa reducción en el medio de la selva misionera, probablemente peleándose hasta con los mosquitos, un Buenaventura tumbado en una mesa, con varios guaraníes moviendo con sogas el telescopio, él marcando el tiempo para que lo tomen en otra punta de la reducción, con un ábaco y con un reloj de péndulo, otros jesuitas y alguien seguramente también a notas dictadas por Buenaventura, tomando los registros de cada uno de esos sucesos de entradas y salidas de las lunas de Júpiter por delante y por detrás del planeta. Una observación hecha en más o menos el 1740 con un telescopio hecho de cristales de las minas de Wanda, adentro de cañas de Tacuara. Habíamos quedado en esa imagen de Domenico Cassini, ¿no? Nos acordamos, Cassini es el descubridor de varias lunas, de los anillos, y ahora conocemos la división, esa zona con poca densidad de objetos que conforman los anillos de Saturno, que llamamos división de Cassini. Pero pensemos que Domenico Cassini, un italiano que trabajaba como director del Observatorio de París, también tuvo dentro de sus tareas determinar la verdadera forma de la Tierra. En aquel entonces no se sabía muy bien si había un pequeño abultamiento en el Ecuador o era en los polos. Los franceses y los ingleses se peleaban al respecto con las teorías. Así que acá también se agranda la imagen de Buenaventura. Buenaventura compartió con este magnífico astrónomo europeo sus observaciones y muy posiblemente le hayan servido a Cassini también para poder desarrollar su modelo de cómo es nuestro planeta. Buenaventura también se carteó con Celsius, porque Buenaventura también hizo trabajos de meteorología, al igual que hoy cada una de las cúpulas de un observatorio tiene su estación meteorológica. Del mismo modo, Buenaventura hizo fantásticos registros del no muy genial clima de la zona donde le tocó observar, ¿no? Los climas tropicales, sabemos, no son los más propicios para la astronomía, y Buenaventura estaba en el medio de la selva misionera. Pero esos registros también los hizo y los compartió con un magnífico referente en la materia. Es muy posible que se haya carteado con Halley también, ¿sí? Edmund Halley, todos lo conocemos por el cometa que dijo, estos dos son el mismo y va a venir dentro de 76,6 años otra vez. Y bueno, ya Halley no estaba vivo cuando volvió a aparecer el cometa que luego llevó su nombre. Pero también deberíamos recordar, creo, sobre todo
a Halley por haberle insistido a Newton que publicara sus ideas y por haber él involucrado sus propios ahorros. No sé qué piensa de esta parte de la historia la esposa de Halley, pero él puso todos sus ahorros para hacer esa primera impresión del libro de Newton. Libro de Newton que Buenaventura luego iba a hacer la primera traducción al portugués y de esa traducción la primera traducción al español. Así que, otra vez, como suele ocurrir con los grandes científicos de cada época, también tienen un poco que ver con la propagación de conocimientos de otros, ¿no? Kepler escribe un comentario sobre el mensajero de los astros de Galileo, ahora lo vemos a Buenaventura traduciendo libros de Newton, y en definitiva casi que se van retroalimentando las grandes mentes de una misma época. Y en 1745 por fin llega a Buenos Aires un barco con telescopios. Eran los telescopios que había pedido insistentemente Buenaventura y que nunca le llegaron a Buenaventura, ¿sí? Cuando esto aparece ya teníamos 6 años de publicación del libro de Buenaventura donde recopilaba todas sus observaciones. Ya este instrumental no era útil para nada. En definitiva, de hecho, faltaban poquitos años para que falleciera Buenaventura y ya su salud no era de lo mejor. No se sabe estrictamente el destino que van a tener estos telescopios. Yo supongo que es muy posible que los haya usado otro jesuita, en realidad el padre Cardiel. Esta foto la tomé yo porque el padre Cardiel es fundador de una reducción jesuítica que está a 22 kilómetros de donde yo vivo, ¿sí? En la Laguna de los Padres, en el sur de la provincia de Buenos Aires, el mismo Cardiel que va a viajar a hacer todo un relevamiento de flora y fauna de la Patagonia, y dentro de ese viaje van a hacer observaciones astronómicas para determinación de latitud y longitud de varios sitios y van a armar un detalladísimo mapa de toda la zona sur de América. Probablemente este Cardiel, que estuvo por aquí por Mar del Plata junto con Strobel, con Wagner, haya terminado usufructuando aquel telescopio o aquellos telescopios, porque en el barco vinieron 2 pedidos por Buenaventura que nunca llegaron a sus manos. Buenaventura va a escribir un tratado sobre las mareas, igual que Newton, igual que Galileo, y va a llegar el 24 de agosto de 1750 al final de su vida, en la reducción de Mártires. Va a pasar sus últimos años ahí entre San Carlos y Mártires, los dos lugares en la actual provincia de Misiones, ya con una salud muy frágil, muy posiblemente sin hacer observaciones. Buenaventura, de hecho, observó, por ejemplo, muchos eclipses de sol, varios parciales, en el 17, en el 31, en el 38, en el 45, en el 49 hubo otro eclipse de sol, pero es bastante probable que a ese no haya llegado. Hay uno en 1734 que es total, no desde las reducciones jesuíticas, sino desde Asunción. Y me pregunto si Buenaventura habrá viajado para observarlo, habrá hecho lo que decíamos recién con Cabo, ¿no? Todos los malabares que hemos hecho todos nosotros en estos últimos años, que tuvimos la suerte de tener eclipses totales
desde el territorio argentino y chileno para movilizarnos al sitio donde se veía en su totalidad. Probablemente Buenaventura, que había dedicado todo un libro a las posiciones de la luna, del sol, principalmente, haya entendido la importancia de este evento y probablemente no se lo haya querido perder. Buenaventura hoy lo tenemos en un precioso legado. Si viajamos a Paraguay, vamos a encontrar en la ciudad de San Cosme y Damián, además de la reducción, el último sitio de emplazamiento de la casa principal de la vida de Buenaventura. También ahí vamos a encontrar un planetario y un observatorio fundado por el profe Blas Servín. Ahí estoy, me estoy dando el gusto de sacarme una foto con una esfera almilar y con mi querido amigo en un día post partido de Argentina que habíamos perdido, así que para apaciguar un poco todas las bromas que me hacían mis amigos de Paraguay, me puse la camiseta y ahí quedé en un preciosísimo observatorio. Del mismo modo, de nuestro lado del mapa, ahí en la ciudad de Paraná, hay otro observatorio que recuerda, entre algunos nombres famosos de la astronomía, a Buenaventura Suárez, ¿sí? Y hay muchos observatorios, muchos sitios en nuestros países que tratan de rendirle un homenaje nunca suficiente a este primer astrónomo de Sudamérica. A mí me gustaría ir un poco más allá y decir a quizás uno de los dos, ¿sí?, junto con Franklin, uno de los dos primeros científicos de nuestro continente. No porque las culturas precolombinas no hayan generado enormes conocimientos que hoy la ciencia rescata, pero estoy hablando de científicos en el formato actual, ¿sí?, en el formato de trabajar, incluso de publicar, incluso, digámoslo, por una cuestión tradicional, de publicar en el viejo continente, ¿sí? Buenaventura y Franklin, ambos van a ser los primeros americanos en publicar en el viejo continente, ¿sí? El representante de Norteamérica lo hará en publicaciones francesas y nuestro representante sudamericano lo hará en los anales de la Royal Society. En definitiva, ni más ni menos, ¿no? De hecho, es un buen parámetro para recordar entonces la calidad de esos trabajos, de esas observaciones, con instrumentos evidentemente muy caseros, pero nada precarios, al menos en el resultado de observación que lograron. Así que ahí quedamos. Esta era mi propuesta para hoy, hablar de historia de la astronomía, que es uno de mis temas preferidos, pero con un personaje que a veces nos olvidamos y hoy tenía ganas de rescatarlo con ustedes.